Buenas tardes. Hoy les hablaremos sobre ángulos, triángulos, congruencia y semejanza. Este equipo está conformado por María José López Ríos, Sergio Saldaña, Elisa Saldaña, Jessica Trujillo, Lisbeth Trujillo, Luz María Fernández. A continuación les daremos un poco más de información sobre estos temas. Yo les hablaré sobre la congruencia. La congruencia es el término que se utiliza para decir que dos figuras son iguales o congruentes, o sea, poner una sobre la otra, sus lados son iguales. Esto quiere decir que tienen misma forma y tamaño. Los criterios de la congruencia son lado, 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 ángulo, lado y ángulo, ángulo. Estos criterios se utilizan para decir que dos figuras son congruentes. A continuación les explicaré dos breves ejemplos de la congruencia. Estos son dos ejemplos de la congruencia. Como hace un momento les explicaba, sus lados coinciden A a G, B a D, C a F. Por lo tanto tienen el criterio de que ángulo, ángulo. Solo les faltaría encontrar este. Y como todos sabemos, los ángulos internos de un triángulo suman 180. En el siguiente también coinciden sus lados A a B y C a D. También tienen el criterio ángulo, ángulo. Solo faltaría encontrar X y Y. Si lo quisieras encontrar también sería súper fácil, ya que solo faltaría sumar un ángulo que al sumar 90 más 35 te dieran 180. yo les voy a hablar sobre el tema de los triángulos. Tres puntos no alineados forman siempre un triángulo. Primero vamos a empezar conociendo los tipos de triángulos que existen. Los más básicos que hay son el triángulo escaleno, el triángulo equilátero y el triángulo isósceles. También están el triángulo rectángulo, el triángulo obtusángulo. Como les comentaba, existe el triángulo equilátero que tiene sus tres lados iguales y el escaleno que tiene sus tres lados desiguales y por último el isósceles que tiene dos lados iguales y uno diferente. Aquí tenemos un triángulo isósceles que tiene dos ángulos iguales, por lo tanto el tercero mediría 70 porque la suma de los tres ángulos interiores siempre debe ser 180. Acá tenemos un ejemplo de triángulo equilátero que todos sus tres lados son iguales. Si aquí este triángulo mide 3, por lo tanto en los otros dos lados mediría 3 porque sus tres lados deben ser iguales. Nosotros les hablaremos sobre la semejanza de triángulos. En matemáticas se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, sin importar el tamaño entre ellos. La semejanza entre dos elementos se da precisamente cuando lo que varía entre ellos es su dimensión, es decir, la forma básica no cambia, simplemente se altera el tamaño. Yo les voy a hablar sobre los criterios como se los enseñaba mi compañero Mario. Criterio 1. Lado, lado, lado. Si los tres lados son proporcionales, estos son semejantes. Criterio 2. Lado, ángulo, lado. Si dos ángulos tienen un par de lados proporcionales y el ángulo complementario entre esos lados es congruente, en ambos casos los triángulos son semejantes. El criterio número 3 es ángulo, ángulo, y se dice que si dos triángulos tienen dos parejas de ángulos congruentes entre ellos, significa que son semejantes. En el siguiente ejemplo se muestra que este tiene un criterio de semejanza ángulo, ángulo, por eso tiene ángulos diferentes, solo faltaría el tercero que sería X o Y. Una pista, la suma de los ángulos internos siempre es de 180. Nosotros vamos a presentar el tema de ángulos. Algún ángulo de serial negativo se genera en sentido horario en el mismo del movimiento de las manecillas de un reloj. El positivo se genera en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. El nulo es la medida, su medida es de 0 grados. El ángulo es mayor que 0 y menor que 90. El recto mide 90 grados. El obtuso, su medida es mayor de 90 pero menor que 180.
y el llano mide 180. El cóncavo entrante, su medida es mayor a 180 pero menor a 360. El perigonalo completo mide 360. Los adyacentes o consecutivos son dos ángulos que tienen un lado en común. Los no adyacentes son ángulos que no tienen lados en común o que no comparten un vértice, y opuestos por el vértice son ángulos que se obtienen por la interacción de dos rectas no paralelas. Complementarios son ángulos cuya suma es igual a 90. Suplementarios son ángulos sumados son 180. Como se muestra en este ejemplo, es un ángulo suplementario cuyos ángulos internos miden 90. Si A mide 55, B mediría 35 para tener un ángulo recto de 90. A continuación le daremos una breve explicación de lo que aprendimos sobre este tema. Este tema me sirvió para relacionar un poco más los triángulos con otros. Encontrar sus semejanzas y diferenciarlos. Para diferenciar los tipos de triángulos. Este tema también se puede usar en la vida cotidiana, por ejemplo en el fútbol, como cuando metes un gol, en los ángulos de la portería, ahí se pueden usar los que les explicamos en esta sesión. 10 minutes, she told me it would take 10 minutes to break my heart, oh no she didn't.